buenos días a todos, gracias por venir una mañana de sábado, que a veces, pero yo os aseguro que escuchar a Nicolás vale la pena, porque bueno, cuando empezamos a barajar un poco como a quién podíamos traer para el curso, o casi mejor lo contaría de otra manera, el curso casi se inició con Nicolás porque coincidimos en hablar un poco de su libro, que Ni una ni grande ni libre, que ha tenido pues desde 2004 y tuvo bastante éxito editorial y con razón además. Y entonces, pues bueno, yo vine a la presentación esta que había hecho de su libro y fue cuando hablamos de poder organizar algo que no estaba ni pensado, ¿no? Era una idea. Y entonces a raíz de esa conversación fue cuando empezamos desde la Fundación a ver la posibilidad de organizar pues eso, un curso y tal, y luego tuvimos la suerte de estas casualidades de la vida de que coincidimos con gente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y les propusimos el curso y bueno, y una cosa fue llevando a la otra y por encima tuvimos la suerte de que Nicolás, que se había ofrecido a estar con nosotros si organizábamos algo, pues le coincidió para poder venir, ¿no? Además claro, este curso va de la dictadura y entonces el trabajo de Nicolás es un trabajo que, aunque la dictadura pueda parecer que está muy tratada o tal, en historia siempre hay cosas nuevas, es decir, y perspectivas nuevas, ¿no? Y Nicolás aporta un poco esa perspectiva nueva, no solo por la forma en la que desarrolla su trabajo con un lenguaje mucho más moderno y por tanto más ameno, más cercano a la gente de nuestra generación, sino además lo hace desde una perspectiva de historia comparada, porque pues bueno, él ha estado recorriendo el mundo. Él, como siempre recomienda el profesor Julián Casanova, él además es pupil, ¿no?, de Julián Casanova, que no es poco tampoco, y entonces bueno, tiene digamos la perspectiva más internacional o más europea, ¿no? También porque ha estado en universidades como Wisconsin, Florencia, no estoy diciendo de memoria, Nueva York, y bueno, y ahora es profesor en Grenoble. Bueno, ¿qué más puedo decir? Nicolás se doctoró en Historia con la tesis La médula del régimen en el Instituto de Estudios Políticos, Creación Doctrinal, Acción Legislativa y Formación de Élites para la Dictadura Franquista, que fue galardonada con el premio Miguel Artola. Tiene también un premio que era de trabajo joven de investigadores, algo así, ¿no? Que bueno, no lo he recogido, pero que ya marcaba un poco lo que apuntaba, ¿no? Entre sus trabajos publicados, además de mencionados, está En busca del bien común, biografía de José Larraz López, Una juventud en tiempo de dictadura, El servicio universitario del trabajo, 1950-1969, y bueno, es colaborador de medios de comunicación y bueno, no sé, no tengo mucho más que decir, pero promete que va a haber mucho más que decir, así que bueno, ya estoy casi esperando su próximo trabajo. Aunque creo que se va a tomar un poco de calma después de lo mucho que se ha dedicado a este último. Entonces, bueno, nada, otra cosa con Nicolás. Muchas gracias a todos por estar aquí, en la tentación de quedaros en la cama sábado por la mañana, que es lo que tocaría. Muchas gracias a la Fundación Vestible por acoger el acto y por haberme invitado. La que he recorrido bastante mundo, no me equivoco, hay un dicho gallego que era el que quiera viajar sin dinero, marinero, ¿no? Pues con nuestra generación se podría haber adaptado, ¿no? El que quiera viajar sin dinero, pues becario de investigación. Ha quedado bastante bien porque no es algo exclusivamente mío, sino que pues mucha gente de nuestra generación hemos hecho este recorrido. En lugar de marcharnos para no volver, nuestra generación se caracterizaba más por pues irte fuera un año, volver luego a casa, volver a marcharte 2 años, encadenar luego otro contrato y así pues durante muchos años. Me acuerdo todavía cuando fui a intentar que me contaran como cotizaciones en la Seguridad Social en el tiempo que había pasado de becario en distintos países, pues la persona me iba diciendo que no a todo porque no cumplía los trámites administrativos y claro, yo le sacaba otra carta y otro contrato de becario y otro más y al final claro, la mujer me dijo, pero bueno, ¿tú cuántos años has sido becario? Y yo creo que me salían como
entre 8 y 10 años. O sea que es un factor, digamos, generacional más de una manera de entrar en el mundo del trabajo y del mundo laboral, que habla mucho también pues de una parte positiva, que es que nos permite ampliar un poco nuestra perspectiva, y una parte negativa, que es la precariedad instalada un poco de manera sentida. Bueno, gracias, entre otras cosas, quizá a esta trayectoria un poco más internacional y a mis propias circunstancias personales, pues, es verdad que mi aproximación a la dictadura siempre ha sido mucho más comparativa que en otros casos, y es por eso que la conferencia la hemos planteado desde este punto de vista del régimen franquista, la dictadura franquista, pero en una perspectiva, digamos, comparada. Esto tiene también bastante lógica por la propia naturaleza de la dictadura. La dictadura, como lo sabéis muy bien, se presentaba siempre como un producto pues muy patrio, muy de estamos orgullosamente solos, España es diferente, ese lema que quizá hayáis escuchado de parte de un paisano vuestro, hizo mucho por popularizarlo, cuando en realidad, pues, en su praxis política, en su trayectoria, es totalmente lo contrario, es totalmente opuesto a la realidad. La llegada al poder de la dictadura franquista, el establecimiento de la dictadura, es indisociable de la corriente del movimiento fascista que recorría por entonces Europa en prácticamente todos sus países. Sin esta corriente, digamos, internacional, no resulta comprensible entender cómo Franco pudo conquistar el poder, y su caída, la desaparición del sistema político de la dictadura. A mí, más que centrarme en la figura del dictador, me gusta hablar más de un sistema político, es por eso que llevo también el libro y la propia dictadura hasta 1977, que es cuando desaparece el partido único, no tanto en la muerte del dictador, el 20 de noviembre del 75, no es que me haya confundido en la fecha en la que murió Franco, como me dijeron algunos en redes sociales. Como escribe un libro sobre la dictadura, si ni siquiera sabe cuándo murió Franco. Pues no es que me confundiera, sino que me parecía que era más interesante hablar más del sistema, de la estructura, del esqueleto institucional que tenía la dictadura, que simplemente de la figura del dictador. Su mantenimiento en el poder después del final de la Segunda Guerra Mundial no se puede entender sin el contexto de la Guerra Fría y de cómo se plantea no solamente en la península ibérica, sino en general a nivel global en toda Europa, en todo el arco mediterráneo, y también con la discusión sobre la forma de gobierno, que es algo que solemos olvidar, pero que forma parte también de la discusión del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No se puede entender tampoco su trayectoria si no lo comparamos con el mundo de la descolonización, una descolonización que va a abordar exactamente igual que otros países europeos. El desarrollo económico, que normalmente se presenta también según una óptica, pues, puramente nacional, o como si fuera un aspecto, digamos, muy exclusivo, muy diferente. En realidad, la estabilización y los planes desarrollistas, pues, forman parte de todo una serie de planes desarrollistas y de planes de estabilización que se establecen en muchos países en esa misma época. Y la parte final, lo que serían final de los años 60 y principio de los años 70, también todas las corrientes que están en España y que forman un poco parte de cómo se va agrietando el régimen, también forman parte de una corriente global. Así que lo que os voy a proponer un poco esta mañana es ir recorriendo un poco estos 4 puntos de manera, digamos, comparativa. En primer lugar, respecto a los regímenes fascistas; en segundo, respecto al mundo de la descolonización; tercero, sobre el desarrollismo; y finalmente sobre los años 60. Bueno, en primer lugar, como os decía, generalmente los sistemas políticos se miden por comparación. La comparación inicial de la dictadura franquista no puede venir sino de la comparativa con la Italia de Mussolini y con la Alemania de Hitler. En este sentido, muchas veces se suele hablar de que la dictadura franquista se inspiraba mucho en Italia, en la Italia fascista. Sin embargo, tiene también muchas características muy similares a la Alemania nazi. ¿A qué me refiero? Sobre todo, por ejemplo, a la unión en la figura del dictador, en la figura de Franco, del cargo de jefe del Estado y de jefe de gobierno.
Esto es algo que no sucede de la misma manera en otras dictaduras. Hay muchas dictaduras en las cuales tenemos un dictador, pero tenemos por encima de él una figura que representa al jefe del Estado. El jefe del Estado suele representar un poco como una línea, digamos, de continuidad, y el dictador se sitúa en un cierto rango de subordinación a él. Era así, por ejemplo, con la dictadura de Primo de Rivera, si recordáis, sigue habiendo un jefe del Estado, que es el rey Alfonso XIII, y por debajo de él está el dictador. Pasa exactamente igual en Italia con la dictadura de Mussolini. Tenemos un jefe del Estado, que es el rey Vittorio Emanuele, y por debajo de él se encuentra Mussolini. Inicialmente, en Alemania sucede lo mismo. Hay un jefe del Estado, que es el mariscal Hindenburg, y es precisamente él el que designa. Siempre se dice que los nazis ganan las elecciones. Esto es así. El partido nazi es el partido más votado en las elecciones anteriores. En las siguientes elecciones tiene mucho apoyo electoral, pero nunca tuvo mayoría parlamentaria. ¿Cómo se convirtió entonces Hitler en canciller alemán? Por designación directa del jefe del Estado, entonces el mariscal Hindenburg. Alguna prerrogativa que tenía según la Constitución de Weimar, pero que digamos que difumina bastante esta idea de que el partido nazi ganó las elecciones. Nunca tuvo mayoría parlamentaria. Cuando este jefe del Estado, el mariscal Hindenburg, fallece, lo que hace Hitler es aprovechar la oportunidad y, mediante un decreto, unifica los dos cargos, el cargo de jefe del Estado y de jefe del gobierno. ¿Por qué hace esto? Porque es mucho más difícil desembarazarse de un dictador si no hay por encima de él un jefe del Estado que pueda asegurar, digamos, una mínima continuidad. Franco se inspira mucho de esta manera de actuar, y así podemos entender también el decreto, el famoso decreto que se redacta, que pone, por ejemplo, en pantalla Alejandro Amenábar en Mientras dure la guerra, según el cual él mismo se declara jefe del gobierno y jefe del Estado. Unifica, por lo tanto, los dos cargos, y resulta mucho más difícil, digamos, poderse desembarazar de él. Esto se verá muy bien después durante la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del año 43, cuando el eje entra ya un poco en caída en la Segunda Guerra Mundial. Veremos cómo varios de estos países en los que los dos cargos están separados intentan deshacerse del dictador y congraciarse con los aliados. Lo que pasa en Italia, en el año 43, Vittorio Emanuele y el Gran Consejo Fascista provocan la destitución de Mussolini y tratan de, digamos, volver a la restauración de un régimen liberal conservador como existía antes. Es exactamente lo mismo que pasa en Rumanía con Antonescu. En España, sin embargo, no es posible hacerlo porque no existe esta jefatura del Estado que permita, digamos, una salida conservadora al momento dictatorial. Así que tenemos aquí una comparativa institucional bastante interesante con cómo son las cosas en Alemania, no solo como en Italia. Pasa lo mismo respecto a la presencia del Partido Único. Siempre se suele decir que el Partido Único en España, lo que es Falange Española Tradicionalista y de las Pons, el Movimiento Nacional, no tiene la misma fuerza que en Italia, no tiene la misma fuerza que en Alemania. En todos los regímenes de Partido Único se plantea siempre, digamos, una separación, que es que al aparato del Estado le sale como un duplicado hecho por parte del partido. Y entonces se supone que el aparato del Estado y el aparato del partido entran en competencia por ver quién se hace, digamos, con la función. ¿De acuerdo? Se entiende muy fácilmente, todo Estado tiene un ejército, ¿estamos de acuerdo? En el caso alemán, la Wehrmacht, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el Partido Único? Crea como su propio ejército, en este caso las SS, ¿de acuerdo? Y la Wehrmacht y las SS entran, digamos, en competencia para ver quién se hace con los recursos financieros, con los recursos administrativos para desempeñar, digamos, esa función. Es lo mismo con la policía y la Gestapo, ¿de acuerdo? Lo que se suele decir es que en el caso español la parte del Partido Único es muy débil comparada con la parte del Estado. Y esto ha sido, bueno, prácticamente un mantra que hemos escuchado, pues, todos los que estuvimos en una facultad de Historia, que realmente tampoco se fue a comprobar directamente sobre el terreno. Enric Urselay, un investigador de Barcelona, ya lo señaló hace mucho tiempo. Necesitamos conocer bien los dos casos, porque si no, siempre que miramos al exterior nos parece que en Italia o en Alemania todo era automático, todo funcionaba de manera muy disciplinada, todo el mundo era
extremadamente puro y convencido en el momento de entrar a un partido y, sin embargo, cuando analizamos el caso español vemos todas las costuras, los oportunismos, los cálculos y las divisiones, digamos, dentro del partido. Y, sin embargo, cuando miramos lo que ocurría en Italia y en Alemania, pues pasaba exactamente lo mismo. El partido fascista italiano, el PNF, el Partito Nazionale Fascista, popularmente se le llamaba per necessità familiare, es decir, por necesidad familiar. Yo entro en el partido porque necesito tener el carnet del partido para ser conserje en una universidad, para conseguir que a mi hijo le den una beca para poder estudiar, etc. Entonces, la comparativa, digamos, entre los distintos partidos únicos adquiere otra luz, digamos, a medida que conocemos mejor cómo funcionaron esos partidos, en los cuales hay también oportunistas, hay también distintos grupos, hay muchísima gente reconvertida y reciclada desde el mundo conservador, el mundo católico, etc. De hecho, si nos fijamos un poco en la posición que tiene el partido único, que tiene Falange en España, no es muy distinta realmente la cuota de poder que tiene respecto a Alemania y sobre todo respecto a Italia, en la que hay también la Iglesia Católica un poco como isla de separación. Lo que se va a producir en España, más que una duplicación, una diferenciación, es que finalmente el aparato del Estado y el aparato del partido se van casi a hibridizar. Entonces sería mejor hablar de un partido único, digamos, híbrido, en el que llega un momento en el que se confunde dónde acaba el Estado y dónde comienza el partido. Es como si agitas así un poco la cabeza, la gente del partido y la gente del Estado acaba siendo un poco la misma. Muchas veces se hace por unión de los dos cargos. El cargo, por ejemplo, de jefe nacional de investigación de Falange se fusiona con el cargo de director general de seguridad. Se hace a veces simplemente por la vía personal, sin necesidad de que esté legislado, como la unión del delegado provincial del movimiento y el gobernador civil, que son siempre la misma persona. Siempre se ha dicho que en detrimento del partido y en favor, digamos, del aparato del Estado. Pero luego, cuando vamos a ver los nombres uno por uno, y ha habido varios investigadores que se han dedicado a hacerlo, Julián Sanz, Martí Marín, etc., vemos que la mayor parte de los gobernadores civiles son auténticos falangistas, o militantes de primera hora, o gente que verdaderamente está muy convencida del proyecto falangista. Y sucede exactamente igual en toda una serie de cargos. También se suele hacer a veces por la vía del mantenimiento de una persona en un cargo. Girón de Velasco es ministro de Trabajo durante muchísimos años, tanto que llega a ser difícil separar a la persona del cargo, lo mismo que le ocurre también a Pilar Primo de Rivera como directora de sección femenina del partido. Esta frase muy buena de Carmen Martín Gaite, que de una camisa vieja de su hermano se había hecho un traje que le duró toda la vida. Entonces, o por la vía de la unión personal o por la vía de esta unión institucional, en realidad el partido acaba siendo bastante más sólido de lo que probablemente habíamos pensado durante mucho tiempo. Probablemente el mejor ejemplo de esta solidez del partido sea que en 1970 se pasa un decreto por el cual los funcionarios del movimiento nacional quedan asimilados a los funcionarios de la administración pública. Y después, cuando en 1977 se extingue el partido único, todos los funcionarios del movimiento pasan sin solución de continuidad a trabajar en las administraciones públicas, con lo cual, digamos, este legado un poco vertical, autoritario del propio personal que permea un poco por capilaridad prácticamente todo el conjunto del territorio, la sombra de Falange se extendió durante todavía muchos años, a pesar de que el partido quedara extinguido. Se le solía colocar en puestos en los que parecía que iban a molestar menos, ¿no? Típicamente pues, archivos, bibliotecas. Yo recuerdo la Biblioteca Pública de Huesca atendida por unas mujeres que yo no sabía entonces, pero que eran de sección femenina. Recuerdo a mi madre, toda francesa ella, cuando nos fue a sacar el carné a la biblioteca, y las mujeres se negaban a sacarle el carné a mi hermana porque decían que para qué necesitaba una chica leer tantos, y total, luego se iba a casar, y estas cosas de leer y estas cosas no buscan. Mi madre, toda buenista ella, pues puso el grito en el cielo, y evidentemente no la conocían, y salimos con los dos carnets de lectura. Pero digamos que de cara a todo lo que es una relación de los ciudadanos con la administración, ha habido todavía un cierto legado durante muchos años de verticalidad
derivado un poco de esta fusión entre el partido único y el Estado. ¿Qué es lo que más va a diferenciar a la dictadura franquista de las otras dos grandes dictaduras fascistas? Lógicamente el resultado de su política exterior, no por voluntad. Franco y Serrano Suñer hicieron todo lo que estaba en su mano para entrar en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la derrota francesa. Con la derrota francesa, Franco mandó a su jefe del Alto Estado Mayor, al general Vigón, con una carta a Hitler para ofrecerle sus servicios en todo lo que fuera necesario, una invitación a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sencillamente, Hitler lo que necesitaba en ese momento era básicamente poder naval para poder enfrentarse al Reino Unido, y España no aportaba una gran diferencia en términos de potencia naval, como si aportaba, por ejemplo, la Francia de Vichy, a la que se trataba de cortejar para que se pusiera del lado del eje, algo que estuvo bastante más cerca de ocurrir de lo que creemos con el bombardeo británico de la flota francesa que estaba en el norte de Argelia, en Mazalquivir, que estuvo a punto de provocar una declaración de guerra francesa a su antiguo aliado británico. Pasamos un poco de transición entre el primer punto y el segundo. ¿Cómo consigue Franco sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial? Lógicamente es una multitud de factores, evidentemente el desencadenamiento de la Guerra Fría. También hay, digamos, que hacer una parte autocrítica de la parte más antifranquista, porque las instituciones republicanas en el exilio tardaron mucho en proponer una alternativa unitaria, una alternativa que además fue extremadamente laboriosa. Estoy de acuerdo con los representantes de los gobiernos autonómicos vasco, catalán y gallego, fue también bastante laborioso. También incluso con el Partido Comunista, que en ocasiones tenemos dos gobiernos en el exilio, uno más cercano al bloque soviético, otro más frente a los aliados. No es un caso tampoco único, es que España no es diferente en nada. Polonia tiene también un gobierno en el exilio más cercano a los soviéticos, otro gobierno más cercano a los aliados. Va a pasar lo mismo con Checoslovaquia, así que lo que ocurre en España pues es bastante parecido. Franco supo jugar bien sus cartas también desde el interior. El referéndum, por ejemplo, el referéndum de la Ley de Sucesión para la Jefatura del Estado de 1947 también se suele analizar de manera bastante aislada, como si fuera una cosa pues, exclusivamente franquista, o una idea que se levanta Franco un día por la mañana en el Pardo y tomando un café se le ocurre hacer un referéndum. Si miramos otra vez en un contexto comparativo, referéndums sobre la forma de gobierno, hay muchísimos países en estos años, y si no referéndums directos, bueno, pues como cosas más pucherazos, más o menos encubiertos sobre la forma de gobierno, que es lo que va a ser el referéndum del 47 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Si recordáis, hay un referéndum sobre la forma de gobierno en Italia, en 1946, en el que se vota monarquía o república, y desde entonces Italia se convierte en una república. Hay un referéndum monarquía o república en Grecia, que los aliados dan un pucherazo bastante lamentable para poder mantener a la monarquía griega en el poder, pero en el bloque del este hay también muchísimas consultas de este estilo. Los dos parlamentos, tanto en Rumanía como en Yugoslavia, votan el final de la monarquía, el establecimiento de las repúblicas populares. Incluso en Bélgica, por ejemplo, hay también una consulta sobre la jefatura del Estado, aunque en este caso no sobre monarquía o república, sino sobre quién tiene que ser el titular de la monarquía, lo que en Bélgica se llama la cuestión royale, que además gana el referéndum la persona que está en ese momento como jefe del Estado, el rey Balduino, pero las protestas, sobre todo del sindicato socialista, son tan grandes que acaban forzando una abdicación en favor de su hijo. Digamos que Franco siempre está muy al corriente. Cuando se ve su documentación te das cuenta hasta qué punto Franco siempre está muy al corriente de lo que se está sucediendo en todos estos países. De hecho, él le escribe una carta a Juan de Borbón que le dice: mire lo que ha pasado en Yugoslavia, mire las promesas hechas al rey en Rumanía, mire lo que ha pasado en Grecia. Así que esta idea un poco tanto de España como de la dictadura como un régimen aislado, sin mucho conocimiento del exterior, luego no se corresponde con la realidad.
Eso es lo que le permite a Franco plantear este referéndum en la jefatura del Estado como un equivalente a lo que se ha hecho en estos otros países. Y además también como una manera de defenderse cuando evidentemente le echan en cara que el referéndum es pues, un referéndum completamente fake, en el que todos los resultados están evidentemente muy controlados. Él viene a decir, bueno, ¿qué pasa con el referéndum que acaba de tener lugar en Polonia? Ahí se han mezclado también varias preguntas, ahí el pucherazo ha sido también muy evidente y es el delegado polaco en Naciones Unidas el que está llevando la cuestión de la condena de la Asamblea General. Así que, nuevamente, de manera comparativa, se entiende mucho mejor el porqué de la supervivencia después de la Segunda Guerra Mundial, más allá de la clásica referencia a la Guerra Fría, que por supuesto es probablemente el factor central. No va a ser la única vez en la que están bastante atentos a lo que ocurre en el exterior. Si vamos andando el tiempo, nos encontramos lo mismo en la época de la descolonización. Cuando se aborda la descolonización nos damos cuenta de hasta qué punto la dictadura es una dictadura que aprende que ha estado a punto de equivocarse de manera decisiva con su intento de entrar en la Segunda Guerra Mundial y que va a estar mucho más atento a lo que es capaz de transmitirle su cuerpo diplomático y es capaz de hacer, por lo menos de puertas adentro, un cálculo de sus propias fuerzas y de sus propias posibilidades, probablemente mucho más realista de lo que después en sus declaraciones realizan. Cuando empieza el proceso de descolonización hay muchas declaraciones altisonantes de nunca abandonaremos Marruecos, costará hasta la última gota de sangre, Marruecos es parte integrante de nuestro territorio nacional, etc. Y sin embargo, cuando llega la declaración de independencia de Marruecos concedida al sultán por parte de las autoridades francesas, el cálculo es que tratar de mantener el protectorado español costaría una cantidad de recursos ingente de la que no se dispone y que además, dados los antecedentes con la Semana Trágica, con toda la lucha social contra la colonización de Marruecos, aquello era una bomba que podía provocar muchos problemas en política interna. Por lo tanto, lo que se hace con la independencia de Marruecos es sencillamente seguir los pasos de Francia y conceder la independencia de Marruecos sin realmente muchos aspavientos. Algo que llama la atención, dada la propia trayectoria personal de Franco. En la biografía de Julián reciente se ve muy bien. Franco es indisociable de sus años en Marruecos, toda su formación sentimental viene de los años en Marruecos, pero es capaz, digamos, de aceptar la descolonización del territorio en función de un cálculo de intereses internos. Va a pasar lo mismo después con la independencia de Guinea. Y esto no es algo baladí porque, claro, los procesos de descolonización a un país democrático como es la propia Francia le acaban costando la guerra en Argelia, le acaba costando la caída de la Cuarta República, incluso un intento de golpe de Estado en el año 61 por parte de los generales y después todo lo que será el mundo de la OAS, que por cierto tiene su sede principal en Madrid, de la mano de Ramos Serrano Suñer, aunque 3 calles más allá, también el Frente de Liberación Nacional Argelino también se le ha permitido abrir unas oficinas, porque la dictadura franquista a nivel internacional, digamos que juega en segunda división, digamos, pero sabe que juega en segunda división y entonces, aprovecha para mover a algunos jugadores para llamar la atención de los equipos que juegan en primera, ¿no? Entonces, por eso tiene estas 2 sedes, la del Front de Liberación Nacional Argelino y la de la OAS, y entonces es una manera de decirle a las autoridades francesas: no me rompas los pies porque activo o desactivo una u otra en función de cómo me estáis tratando a nivel bilateral. Pasa lo mismo con la recepción para la descolonización de la República Democrática del Congo, con el estado de Katanga, el dictador que hace la declaración de independencia de este breve estado, también se aloja en Madrid. Madrid es un auténtico paraíso para toda clase de sátrapas un poco de segunda división que puedan ser utilizados, digamos, en el ámbito internacional. Pasa lo mismo con el
asesinato de Humberto Delgado, el candidato a la presidencia en Portugal. Así que, y tiene también, evidentemente, hablando de Portugal, la dictadura, el ejemplo de lo que está pasando en Portugal. Portugal se embarca en una serie de guerras coloniales que el país no puede sostener, ni demográficamente ni económicamente, y acaba provocando finalmente el colapso de la dictadura portuguesa. Así que, desde el punto de vista de la descolonización, vemos también, a la hora de analizarlo, tenemos que tener una cierta fineza a la hora de ver que probablemente a nivel de política nacional la política de la dictadura franquista es muy desprestigiosa para el país, sobre todo por la huida finalmente del Sáhara Occidental y el incumplimiento de la promesa del referéndum de autodeterminación, pero si su vara de medir es la propia supervivencia del régimen, entonces su política exterior es exactamente la que tenía que llevar en cada momento para poder asegurar la supervivencia, que a fin de cuentas era lo único que le interesaba. Si vamos a... no sé cómo viene el tiempo... si vamos a los años del desarrollismo, nos encontramos un poco lo mismo. Hemos recibido siempre como una cierta narrativa nacionalista del desarrollismo. Parece además que, bueno, pues lo mismo, estaba Franco un día en el Pardo y de repente aterrizó un platillo volante, una nave espacial que venía de Marte, y de ahí bajaron los tecnócratas con las tablas de la ley del plan de estabilización. Esto no es así. El Opus Dei siempre estuvo allí, los tecnócratas siempre estuvieron allí. Mariano Navarro Rubio, que es después el que es ministro de Finanzas y responsable un poco del plan de estabilización, es antiguo veterano de la Guerra Civil Española, es un excombatiente, es 2 veces condecorado en la Guerra Civil. ¿Cómo no se va a enfriar Franco de lo que le dice un excombatiente medalla en la guerra? Laureano López Rodó es exactamente lo mismo, es miembro de Falange desde los 15 años, a pesar de que siempre escuchemos hablar de López Rodó y de los tecnócratas como enfrentados a los falangistas. Si es que muchos de ellos tienen doble, triple militancia en cualquiera de estos grupos que forman parte del Partido Único, y para ellos es perfectamente compatible. La cosa es que después, evidentemente, entre los grupos haya una cierta lucha por mayor o menor cuota de poder o por mayor o menor proyección de cara a la opinión pública de quién es responsable, digamos, de las medidas beneficiosas, tanto a nivel administrativo como a nivel económico. Pero este poco menos que enfrentamiento entre los distintos grupos es totalmente irreal, porque ninguno rompe la baraja cuando no se hace con algún cargo, con alguna cuota de poder, y además acaban todos felizmente reunidos, azules y grises, en el proyecto de Alianza Popular. Así que cuando hablamos de las diferencias dentro de estos grupos, tenemos siempre que tener en cuenta que, a fin de cuentas, varios de ellos comparten militancia. Los grupos, digamos, dentro del partido nunca son compartimentos estanques. Entre otras cosas también por una pura razón demográfica. España no es un país que tenga, digamos, tanta producción de élites como para que todos los grupos tengan, digamos, sus escuelas de formación o sus propias personas. En cuanto destaca una persona en la universidad, enseguida los distintos grupos lo vienen a cortejar para que entre a formar parte del grupo. Uno de los mejores ejemplos sea Fuentes Quintana, Enrique Fuentes Quintana, el economista famoso después en la transición, uno de los muñidores de los pactos de la Moncloa. Cuando Fuentes Quintana empieza a destacar en la universidad, eso lo pude ver bien en la correspondencia de la Asociación Católica de Propagandistas, Federico Silva, uno de los miembros de la Asociación Católica, lo quiere fichar, porque ve que es una persona con mucho recorrido, además en el ámbito de la economía, y en una correspondencia dice, no, ya se nos han adelantado, estaba ya con los del Opus, pero después ha dejado a los del Opus para irse con los falangistas de Francisco Javier Conde, y ha ingresado en el Instituto de Estudios Políticos. Pero bueno, algo le podemos ofrecer. Entonces, tenemos una persona que tiene vínculos tanto personales como políticos o de agradecimiento, incluso desde el punto de vista universitario, tanto a Falange como a los propagandistas como al Opus Dei. Y esta clase de perfiles abundan muchísimo. Herrero Tejedor es miembro del Opus, miembro de Falange, bajo su ala se forma también Adolfo Suárez, que tiene también, es un poco una persona aceptada por los distintos grupos, ¿no? Me resisto siempre a llamarlos familias. El término de familias políticas es una traducción del francés, de famille politique,
que es un término que se suele aplicar a contextos democráticos, a contextos plurales, digamos, en los que hay elecciones libres, en los que se plantea la posibilidad de elegir entre estas distintas tendencias, cosa que no es el caso en ningún momento en la dictadura franquista. Pues bien, estos tecnócratas no descubren el Mediterráneo, ellos mismos lo dicen, no se nos pidió que inventáramos la sopa de ajo, sino simplemente que copiáramos lo que se estaba haciendo en Francia. Planes de estabilización muy parecidos o directamente calcados al plan de estabilización español en el 59 tenemos en los años anteriores, y lo mismo, muy cocinados, muy preparados en Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y toda una serie de empresas de consultoría de Estados Unidos. Tenemos en Bolivia, tenemos en Paraguay, tenemos en Argentina con el presidente Frondizi, y sobre todo tenemos el plan Pino Rousseff en Francia, que es el que va a provocar, digamos, el principio de lo que en Francia se llama les 30 glorieux, los 30 años gloriosos de crecimiento económico. Y las medidas son exactamente las mismas: devaluación de la moneda, cambio en la convertibilidad respecto al dólar, mayor apertura a la inversión extranjera, exactamente la misma receta que después se aplica en España, siempre con el factor corrección político, porque copian la sopa de ajo, pero se olvidan el ingrediente, se olvidan el pimentón democrático, siempre se lo olvidan por el camino. Pero es exactamente el mismo plan que el plan francés, especialmente respecto a la devaluación de la moneda. Si tenéis costumbre de ir a Francia a hablar con gente mayor, hay mucha gente que todavía, no es que ya cuente en euros o en francos, es que cuenta en antiguos francos, de vieux francs, que venían antes del plan de estabilización del 58. Mi abuela siempre hablaba en viejos francos. Recuerdo que una vez le pregunté cuánto cobraba de pensión, y cuando me dijo el número de francos que cobraba, yo dije, son millonarios, abuela. Y entonces mi madre me vino explicando, es que la abuela habla en vieux francs, en viejos francos, los de antes del plan de estabilización, antes o después. Esto tendrían que tenerlo en cuenta los que van por ahí diciendo tonterías de cuánto cobró Picasso por pintar el Guernica, etc. Las conversiones monetarias no se pueden hacer directamente diciendo tanto equivale a tantos euros, sino que hay que contar la inflación, hay que contar. Entonces hay toda una serie de calculadoras especializadas que si ponemos una determinada cantidad en una determinada época, nos va a dar el equivalente a cuánto sería hoy, y el resultado es que Picasso pintó el Guernica por aproximadamente 5.000 euros de hoy en día, lo cual daría apenas para pagar los materiales, como era también su deseo, según se ve en la correspondencia que tiene con Max Au, que cualquiera de nosotros puede visitar en la página web del Archivo Histórico Nacional. Así que, bueno, remitiros siempre a las fuentes. Internet puede tener muchas cosas más, pero tiene muchas cosas buenas, entre otras es el volcado digitalizado de archivos online, y la verdad es que hay muchísimo material con muchísima calidad y muchísimo esfuerzo en la digitalización de los archivos que están, digamos, puestos a nuestro servicio. Así que digamos que esta narrativa nacionalista del desarrollismo es insostenible, y para empezar, en el propio decreto del plan de estabilización, cuando se publica, habla de que el plan ha sido posible gracias a la inserción de la economía española dentro de la economía internacional y a la inserción dentro de las instituciones económicas, OCDE, FMI y Banco Mundial. Así que en los propios textos franquistas, digamos, está el desmentido de que esto sea un plan específicamente español. De hecho, la dictadura lo que quiere mostrar en estos años es precisamente hasta qué punto forma parte de la economía global, porque eso le va a permitir justificar su petición de asociación a la Comunidad Económica Europea, que va a llegar después en el año 62. Así que siempre hay además esta voluntad por parte de la dictadura de no estar orgullosamente solos, sino de precisamente ser reconocido por sus pares, ser reconocido por el resto de países occidentales europeos, cosa que afortunadamente no se va a producir hasta bien avanzada la democracia, de hecho hasta el año 86. Esto no significa que estuviéramos cortados completamente de Europa, y en el último elemento de comparación, que son los años 60. En los años 60, lógicamente, hay muchos de los fenómenos que están sucediendo en Europa llegan también a España, algunos con algún año de retraso, siempre con la necesidad de la ausencia del pimentón democrático, pero en algunos casos son fenómenos que incluso resurgen desde dentro del país.
Pasa, por ejemplo, con el movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil siempre se hace referencia al 68, pero en realidad los disturbios universitarios en España han empezado antes, han empezado en el año 65 y han sido bastante musculados incluso respecto a lo que pasa en París. En el año 65 hay cargas policiales muy fuertes, hay condenas de cárcel bastante interesantes para líderes estudiantiles, un poco menos que parece que la contestación universitaria fuera como, bueno, voy a clase o me voy a pegar berridos Y esto no es así. Cuando se producen las huelgas en Asturias, en el año 62 en la Universidad de Barcelona hay una serie de actos, digamos, de solidaridad con las huelgas asturianas, y es cuando Ana Sayés o Vázquez Montalbán van a cantar en Asturias Patria Querida, y a Vázquez Montalbán le caen 10 años de cárcel por cantar en Asturias Patria Querida. Finalmente cumple 3, porque tiene una serie de condiciones, una persona casada, con lo cual en el juicio ponen de relieve, digamos, este aspecto familiar, este aspecto de que es una persona de orden, pero bueno, se come 3 años en la cárcel de Lleida. Así que cuando hablamos de esta oposición estudiantil hay muchísimas suspensiones de matrículas, muchísimas obligaciones de moverse de universidad, años perdidos de estudios. Isabel Alonso acaba de publicar ahora un libro sobre sus experiencias en la Universidad de Granada, donde se vio obligada a mutar la matrícula cuando la expulsan de la Universidad Central. Así que el movimiento estudiantil, en realidad, que simbólicamente acaba mucho con esta ocupación del Colegio de España en París y de la Casa Helénica por parte de los estudiantes griegos, se hace mucha referencia a, no, es que llega la ola del 98, bueno, llega la ola del 68. En realidad en España esa ola ya existe, y además mucho de lo que ocurre en el exterior también se inspira del movimiento estudiantil español, que es un movimiento que viaja también bastante al extranjero. Y pasa un poco lo mismo también incluso a nivel sindical. Se habla muchas veces de comisiones un poco como un fenómeno aislado. Esto evidentemente lo sabréis mejor vosotros que yo, pero hay muchísimo contacto con sindicatos a nivel europeo. En las huelgas de Asturias, por ejemplo, vienen observadores de los sindicatos mineros británicos, vienen observadores de los sindicatos mineros franceses. Todos los años 60 y sobre todo final de los 60, principios de los 70 son un momento de mucha ebullición desde el punto de vista sindical a nivel global. Y después, para lo que serán los juicios del proceso 1001, de Marcelino Camacho y sus compañeros, ese juicio ha quedado en cierta manera oscurecido por el atentado contra Carrero Blanco, pero este juicio iba a ser una gran demostración de fuerza a nivel sindical, a nivel global. Estaba previsto que asistieran observadores de los sindicatos, de la Confederación General del Trabajo italiana, de la CGT francesa, de sindicatos británicos. Digamos que va a ser también una muestra de fuerza por parte de la OIT y de toda la confederación sindical a nivel global. Estaba previsto que asistieran observadores de Amnistía Internacional, de la Comisión Internacional de Juristas. La Amnistía Internacional, de hecho, nace en buena medida para solicitar la liberación de los presos políticos españoles. La campaña para la liberación de Marcos Sala es realmente uno de los puntos centrales en el nacimiento de la Amnistía Internacional. Hay un investigador británico que acaba de sacar ahora un libro sobre la historia de la Amnistía Internacional, y nos damos cuenta hasta qué punto España y en poco menor medida Grecia son realmente las causas que llevan a la fundación de esta ONG. Es otro tipo de actor internacional que permite además ampliar una comparativa que ya no se limita simplemente a los estados, sino que empiezan a aparecer instituciones supranacionales como es la Comunidad Económica Europea y como son estas ONGs, como también la Comisión Internacional de Juristas, que manda un observador, de hecho, a los últimos juicios, aunque no le dejan entrar al ser consejos de guerra, que darán lugar a los últimos fusilamientos del franquismo. Por lo tanto, hablamos de toda una serie de fenómenos en los cuales hay nuevamente mucho contacto con el exterior o que renacen un poco del interior, como es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la fundación de la Asociación de Mujeres Juristas a cargo de María Telo. No se entiende tampoco sin todo el movimiento feminista español del primer tercio del siglo XX, y varias de sus representantes
como Clara Campoamor o Victoria Kent, siguen en contacto con las mujeres del interior. Pues no puedo más que aconsejaros la correspondencia entre María Telo y Clara Campoamor, que está editada en Editorial Renacimiento, si no me equivoco, en la que le da toda una serie de consejos, toda una serie de competencias para poder llevar adelante tanto la fundación de la Asociación de Mujeres Juristas como la Asociación de Mujeres Universitarias. Y Victoria Kent es también una de las primeras mujeres que sale del armario públicamente, tiene una revista en el exilio en Nueva York que se llama Ibérica, por la libertad, que también es bastante leída en todo lo que son las trastiendas de las librerías, junto a las publicaciones de Cuadernos de Horror Ibérico, y que, digamos, componen un movimiento feminista que también no es que venga una nave espacial de repente con el Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, sino que, lógicamente, viene ya de un sustrato preexistente que, por mucho que la dictadura trató de matar, nunca ha conseguido hacer desaparecer completamente. Así que, bueno, yo creo que me voy a detener aquí y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues abrimos ahora un turno de preguntas. Quería preguntarte, cuando has presentado el referéndum que se hizo en 2007 para la ley de sucesión activa de Estado, pero no me ha quedado claro si fue fraudulento, es decir, o si al régimen... Sí, pues. ¿Cómo quedó el resultado? ¿Cómo fue...? Los datos ahora mismo de memoria no me los sé, están en Wikipedia y se pueden encontrar fácilmente. Lo que pasa es que aquí el régimen es astuto, porque por un lado permite votar a hombres y mujeres, y eso en las imágenes de los noticieros queda muy bien, las mujeres haciendo cola también para votar en la urna, pero todas aquellas personas que tuvieran suspendidos sus derechos ciudadanos por la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39 no tienen derecho de voto, lo cual evita que haya más o menos en torno a un 20% del censo no puede participar. Después, Falange hace un estudio de opinión interno en todas las provincias para ver cuál es el estado de la opinión, y entonces permiten lo que se llama el voto emigrante. ¿Qué es el voto emigrante? Si tú estás por cualquier circunstancia en otra localidad en el día del referéndum, teóricamente tienes derecho a votar en esa localidad, digamos, en la que estás de paso. Y casualmente en todos aquellos sitios donde se había auscultado la opinión y se ve que había más contestación al voto sí en el referéndum, pues tuvieron tal cantidad de población en desplazamiento que a veces nos encontramos con resultados del 110% del censo, el 120% del censo, gente que ha votado en la localidad en la que reside y después en la otra, y en cualquier caso en todas las mesas los resultados